Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. En este primer programa del año, el presidente de la CUT, Diógenes Rojuela, en el editorial hace referencia a la declaración institucional en la que se fijan las acciones y perspectivas de la CUT para este año 2021. Editorial. El Comité Ejecutivo Nacional de la CUT ha redactado por unanimidad una declaración que es la Declaración de Contexto Nacional e Internacional, con la cual estaremos interactuando con los demás escenarios del país en los que tenemos unidad de acción y tenemos una fluida relación y debate sobre nuestros asuntos internos y los asuntos externos. El título de la declaración es "Unámonos para continuar enfrentando los estragos de la política de Duque". Ese es el llamamiento general que hace la Central Unitaria. En el contexto internacional registramos como primera medida la presencia de Joe Biden, es el nuevo presidente de los Estados Unidos, del Partido Demócrata. A Biden le exigimos el respeto a nuestra soberanía, el respeto a la autodeterminación nuestra y de los pueblos del mundo, y rechazamos cualquier injerencia en nuestros asuntos internos. De igual manera, registramos en el contexto nacional que asistimos al peor colapso económico y sanitario en el país, tasas de desempleo nunca vistas, informalidad absolutamente disparada a niveles superiores al 60%, quiebra de las micro, pequeñas y medianas empresas, caída de la economía más del 8%, crecimiento de la deuda a niveles jamás pensados y un gobierno con una tacañería impresionante, por lo cual lo responsabilizamos de toda esta situación. Colombia es de los países que menos ha invertido en el contexto internacional en el manejo de la pandemia, llegando ni siquiera al 3% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio general en el mundo ha sido del 10%. En el tema de las vacunas, señalamos que debe haber compra de todas las vacunas necesarias para contener el contagio, que no se conviertan estas vacunas en un negocio, y de igual manera que sea gratis, que sea universal y que se le garantice pronta y rápidamente a todos los colombianos. Llamamos al país a vacunarse y a exigirle al gobierno una pronta vacunación. La renta básica, señalamos igualmente que es una necesidad imperiosa para los colombianos, para mitigar el hambre que ha cundido en el país, pero además para garantizar que las políticas de confinamiento que en algunos momentos se determinan puedan ser exitosas. Como el gobierno se ha negado a negociar, este gobierno se ha negado a dialogar, seguimos caracterizándolo como un gobierno que ha profundizado el autoritarismo y la democracia. Ratificamos que este es un gobierno, el gobierno de Duque, que ni negocia ni dialoga y por eso es responsable de toda la crisis en que estamos. Su único interlocutor, y esto es repudiable, ha sido el Consejo Gremial Nacional y las órdenes que vienen desde los Estados Unidos, el Fondo Monetario y la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Reivindicamos los acuerdos de paz, exigimos su cumplimiento y su implementación, rechazamos todos los asesinatos que se han presentado en el país, rechazamos la violencia, rechazamos las masacres, rechazamos el asesinato de los firmantes de los acuerdos de paz. La movilización será el ejercicio fundamental durante el presente año. La Central Unitaria,
con el Comando Nacional Unitario, con el Comité Nacional de Paro, estaremos en las calles, estaremos en la resistencia virtual, estaremos confrontando todas estas políticas a través del ejercicio movilizador. Propugnamos por contribuir, por llamar al país a construir procesos unitarios desde los sectores políticos alternativos, democráticos y progresistas que contribuyan a derrotar a las fuerzas que están con el presidente Duque y al uribismo en los procesos electorales del año 2022. Bienvenida a la movilización en este 2021. La CUT hoy rinde un homenaje a Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General del Trabajo, fallecido el pasado 25 de enero del 2021 a causa del COVID. Reiteramos a su familia, al comité ejecutivo, compañeros y amigos nuestro abrazo solidario en este difícil momento. Julio Roberto contribuyó en todos los procesos de los últimos años de trabajo conjunto del movimiento sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la lucha por las transformaciones que este país está exigiendo. Contribuyó eficazmente a engrandecer estos ejercicios de movilización, a cuestionar las perversidades de este modelo de desarrollo y estos ejercicios solidarios y de movilización por defender la dignidad en el trabajo. El Comando Nacional Unitario y las confederaciones de pensionados, el Comité Nacional de Paro y las organizaciones sociales expresan su más profundo dolor por el fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la CGT. A su familia, al comité ejecutivo, compañeros y amigos, nuestro abrazo solidario en este momento tan difícil. Los presidentes de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT ratifican la exigencia de derogatoria del decreto 1174 y analizan las cifras de desempleo y la misión del empleo. Ante los anuncios insistentes del ministro de Hacienda y la exigencia persistente del Consejo Gremial Nacional y de organismos como Fedesarrollo y ANIF de exigir reforma laboral para precarizar las condiciones de los trabajadores colombianos y de reforma pensional para volver indigna la vejez en Colombia a quienes le han servido durante la mayor parte de su vida, tenemos una decisión en el Comité Nacional de Paro, en el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras y en nuestra CUT. Las enfrentaremos y las enfrentaremos con la movilización, las enfrentaremos con la denuncia pública en los escenarios nacionales e internacionales. No hay derecho a que en medio de estos sufrimientos del pueblo colombiano, en medio de este desempleo, en esta enorme informalidad, el gobierno quiera aprovecharse precisamente para hacer este tipo de reformas inconsultamente con los trabajadores y las trabajadoras colombianos. Con la misma fuerza le hemos exigido al gobierno que derogue el decreto 1174. Ese decreto es el peor atentado contra los trabajadores activos en Colombia, en contra de los desempleados y en contra de la informalidad. Es profundizar la miseria y es profundizar la pobreza en Colombia. El desempleo en Colombia viene creciendo desde hace varios años, mucho antes de que viniera la pandemia. Con esta creció el desempleo gigantescamente. El gobierno nacional creó una misión de empleo, pero no invitó a los trabajadores, lo hizo con expertos del sector privado. Y luego promulgó el decreto 1174, que precariza las condiciones laborales, acaba con los derechos laborales. Y parece ser que esa es una de las fórmulas de la misión de empleo, motivo por el cual los trabajadores nos retiramos de la misión de empleo y hemos protestado por esta actitud totalmente desconsiderada e injusta con los trabajadores colombianos. Las tasas de desempleo reportadas por el DANE
se enfrentan a una realidad en los hogares colombianos donde los jóvenes y las mujeres llevan la peor parte. Los trapos rojos muestran ese drama. La OIT expresó que en 2020 hubo un retroceso en el tema del empleo en 10 años. En esa forma, reactivar la economía queda bastante difícil con salarios mínimos tan precarios como el decretado en Colombia. Por esa razón, rechazamos que el decreto 1174 del año anterior sea una solución y desde ya estamos oponiéndonos igualmente a su reglamentación por parte del gobierno nacional. La CUT emitió una circular a todos sus sindicatos afiliados en el país, donde manifiesta la decisión institucional de hacer parte del referendo denominado Chao Duque, promovido por el senador Roy Barreras. La central hace un llamado a todas las subdirectivas y sindicatos para que se unan a la recolección de las 3 millones de firmas que necesita la iniciativa. El referendo revocatorio de Chao Duque es una respuesta al antidemocrático, antisocial y de corte fascista referendo promovido por el ex senador Álvaro Uribe Vélez. El referendo de Chao Duque promueve la revocatoria de un mal gobierno como el de Iván Duque. Adicionalmente establece la defensa de los acuerdos de paz en La Habana y prorrogarlos por 4 años y de esa manera también el servicio social para la paz para los jóvenes, no para que vayan a la guerra. Se establece y se consagra en este referendo 3 derechos fundamentales: la educación, la salud y el ambiente, y adicionalmente la renta básica universal y la pensión mínima para los adultos mayores de 65 años. Y por último establece una reforma rural integral y la defensa de la producción campesina con la paridad de género en las corporaciones públicas. La CUT hace un análisis a los referendos propuestos por el senador Roy Barreras y el ex senador Álvaro Uribe, sus principales puntos, ventajas y desventajas. Diferentes referendos suenan por estos días en Colombia. De ellos, la CUT ha decidido apoyar institucionalmente el de Chao Duque, presentado por el senador Roy Barreras, que ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía y diferentes organizaciones sindicales, sociales y populares. En este espacio, analizaremos esta propuesta frente a la inconveniente iniciativa de referendo que realizó el ex senador Álvaro Uribe. La batalla política radica entre defender el Estado de Derecho o cambiarlo por uno que centralice más poderes en el Ejecutivo, debilite la rama judicial, el Congreso y derogue el acuerdo de paz. El del senador Roy Barreras ha propuesto la revocatoria de Duque y la incorporación constitucional de la revocatoria frente a la inconformidad ciudadana ante un mal mandatario, la renta básica universal y un bono pensional de un salario mínimo y la educación gratuita. En el presentado por el ex senador Álvaro Uribe Vélez se incluye la eliminación de la JEP, una sala especial para las fuerzas militares, eliminación de la participación política para los guerrilleros que han firmado los acuerdos de paz, una justicia con una sola corte, disminución de un 30% del Congreso, congelación de los gastos del Estado por 6 años, ingreso solidario igual al que está dando Duque de 160.000 pesos, bono pensional por familia con titularidad del recién nacido dependiendo de los recursos fiscales, gratuidad educativa con focalización socioeconómica, pública y privada, con libertad y sin el adoctrinamiento de FECODE, así tal cual está escrito. Para el desarrollo del referendo, Uribe propone una comisión legislativa de 30 ciudadanos elegidos por el Congreso, quienes le darían la forma al referendo y en 6 meses, si no se ha adoptado, la expide el presidente Duque mediante decreto y con fuerza de ley. Las propuestas se diferencian de manera significativa en si se respeta el actual Estado social de derecho o se cambia por uno que centralice más los poderes del Ejecutivo y subordine o debilite a la rama judicial y al Congreso. Punto fundamental también tiene que ver con la derogatoria del acuerdo de paz, tal como lo propone el ex senador Uribe.
La CUT, de manera institucional, ha apoyado y llama a las subdirectivas y sindicatos en todo el país a apoyar el Chao Duque, puesto que, tal como lo anuncia en un comunicado, Duque hizo caso omiso a las diferentes propuestas y se dedicó a gobernar con el mayor autoritarismo posible, buscando favorecer en especial a banqueros y grandes empresarios. Los promotores continuarán solicitando a la Registraduría Nacional que se permita la presentación de firmas digitales ante su decisión de suspender la entrega de formularios para recoger firmas que apoyen las revocatorias, hasta que haya un concepto médico sobre el impacto de la pandemia por parte del Ministerio de Salud. Hola vecino, soy colombiano, ven a firmar Duque Chao, Duque Chao, ven firmando los colombianos, gritamos Chao, Duque Chao, Duque Chao, Sindicatos del sector público se alistan para la presentación del quinto pliego nacional estatal. Para ello, el pasado 4 de febrero se reunieron para aprobar los ejes del documento a radicar ante el gobierno nacional. Aquí las conclusiones. La CUT, la CTC y la CGT presentaremos un pliego nacional unitario al gobierno del presidente Duque. Y de igual manera, se presentarán más de 600 pliegos del ámbito particular en todo el país. Los ejes centrales del pliego tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos laborales del 2019, en particular la formalización y ampliación de plantas de personal, tanto en el orden nacional como en el orden territorial. El primer paso en la formalización laboral debe ser que quienes hoy están en temporalidad pasen inmediatamente a la planta de personal. También que se expida el decreto sobre progresividad y no regresividad de los acuerdos laborales. Se ratifiquen los convenios de la OIT 135, 149, 182, 190 y el 140. Los trabajadores de salud tienen un capítulo importante y es la formalización laboral. Es que el gobierno nacional pague directamente el salario a todos los empleados públicos de salud y a sus trabajadores oficiales, pero que se fortalezca el sistema público de salud al mismo tiempo. Y para ello se deben archivar todos los proyectos de ley que ha presentado el gobierno nacional y diferentes partidos. Y en cambio se concerte un gran proyecto que reforme la ley 100 con los trabajadores de salud, con la comunidad científica, con los usuarios. Y por último, necesitamos que se paguen las deudas que tiene el gobierno nacional en el Ministerio de Educación con los docentes y administrativos. El 26 de febrero, en todo el país, gran movilización para erradicar los pliegos de solicitudes. En Actualidad CUT los tenemos informados sobre el acontecer laboral en nuestro país. Especialista en salud internacional y miembro del Pacto por la Salud y la Vida, Juan Eduardo Guerrero, nos habla sobre la importancia de las vacunas contra el COVID-19. Hoy podemos recomendar sin ninguna duda de que debemos vacunarnos, que las vacunas son seguras, existe un mecanismo internacional guiado por la Organización Mundial de la Salud, por múltiples instituciones, expertos y entidades reguladoras a nivel internacional que nos garantizan los estudios de seguridad y efectividad de las vacunas. El mundo entero ya inició la vacunación. Tenemos millones de personas que ya están siendo vacunadas y eso nos garantiza que vamos en el camino correcto. Es necesario vacunarse, hay que entender que existen mecanismos de farmacovigilancia para revisar los efectos adversos. Hasta el momento son mínimos. Vacunarse protege vidas, evita muertes, protegerá a las personas más vulnerables y en un segundo momento
nos ayudará a reducir los contagios en nuestras comunidades. Recomendar la vacunación es algo muy importante y además debemos de seguir con las medidas de bioseguridad, con el lavado de manos, con la distancia física, con el uso de las mascarillas, y los organismos de salud deben mantener todas las medidas de vigilancia epidemiológica, de rastreo, de búsqueda de contactos, de estudio de nuevas variantes para poder controlar esta pandemia. Es tiempo de vacunarnos. Confiemos ya. Actualidad. Las aventuras de Dylan y Equidad. Hola, somos Dylan y Equidad. Acompáñanos en esta aventura laboral y sindical por Colombia. Más jóvenes por salud y trabajo decente. Invita CUT. Hola, Equidad. Quiero que hablemos de la situación de los trabajadores informales. Duque últimamente habla mucho de la informalidad laboral. Hola Dylan, las últimas cifras sobre informalidad dadas por el DANE hablan de más o menos 13 millones de colombianos que se dedican a trabajos informales, es decir, que no tienen contrato laboral, no tienen una relación contractual con jefes directos, no tienen acceso a seguridad social, ni ningún tipo de prestaciones sociales, es decir, trabajadores que se dedican al rebusque diario a través de distintas actividades u oficios. Es una población muy vulnerable económicamente y socialmente. Bueno, y dime tú, ¿cuáles crees que son las razones de tan alta informalidad? Como la misma CUT lo ha denunciado ampliamente, la política económica de los últimos años se ha centrado en destruir el aparato productivo nacional y eso repercute directamente en pérdida de empleos formales. A menos industria y agro, más informalidad. Bueno, Equidad, creo que podemos ir concluyendo que los índices de informalidad solo se van a resolver si hay una reforma completa del sistema político colombiano. O al menos, si Duque tuviera la intención de generar una política de creación de nuevos empleos formales. ¡Qué difícil situación! Ahora, por favor, cuéntame qué alternativas de organización tienen estos trabajadores informales. Nuestra central, preocupada por estos temas, ayudó a conformar la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal como el sindicato de rama de la informalidad. Sin embargo, es importante decir que también existen algunos otros que agrupan a trabajadores informales. Es importante que estos crezcan, puesto que les dan el respaldo a los informales para que den sus luchas. Por ejemplo, los vendedores informales son trabajadores que en las calles ofrecen sus productos para conseguir el mínimo vital y se tienen que enfrentar a los desalojos, las reubicaciones, las persecuciones de la policía y a la privatización del espacio público. En ese tipo de disputas es donde el sindicato y la organización cobra vigencia. Equidad, ¿qué dice el gobierno nacional frente a esto? Lo que ya sabemos hoy hemos denunciado desde la CUT. Duque lo único que ha dicho para disminuir la informalidad laboral es que hay que meter a los trabajadores en BEPS y los pisos de protección es bajar las cifras a punta de martillazos, invisibilizando un problema estructural del país. Bueno, Equidad, es claro que la única alternativa que tienen estos trabajadores para denunciar sus problemas y defenderse de las situaciones que viven es la organización, movilización y el respaldo de sus sindicatos y la CUT. Además, porque este es un sector en el que encontramos una gran cantidad de jóvenes que no pueden acceder a la educación y ellos deben ser los más interesados en hacer que esos sindicatos crezcan y se fortalezcan. No es posible que este gobierno, además de no ofrecer soluciones, se dedique a hacerle la vida más difícil a los compañeros trabajadores informales. A los sindicatos, afíliate ya. Invita la CUT y la FGTB de Bélgica. Mayores informes juventud@cut.org.co www.cut.org.co. A los sindicatos, afíliate ya. En Actualidad CUT los tenemos informados sobre el acontecer laboral en nuestro país. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso, los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en todas nuestras redes sociales.
En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos pueden encontrar como CUT Colombia. También los invitamos a descargar nuestra aplicación CUT Colombia y a ver nuestro programa de televisión Actualidad CUT cada sábado en Canal Capital a las 9:30 am. Visítenos y entérese de la actualidad laboral, sindical, política, económica y la coyuntura nacional e internacional desde la mirada de los trabajadores. Agradecemos su compañía en esta edición de Actualidad CUT. Los esperamos en 8 días a la misma hora para contarles todo el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. Hasta entonces.